Para verificar el funcionamiento de las operaciones de lectura de archivos, vamos a hacer un programa en donde vayamos a leer este archivo de texto que contiene una serie de líneas, cada una de las cuales con un número entero. Entonces vamos a hacer un programa que se encargue de abrir este archivo, leer cada una de sus líneas y almacene todos los números que encuentre en una lista, para que quede disponible para procesar en memoria esos números. Se puede plantear para ello entonces una función que podría llamarse leer archivo o leer números, la cual podría recibir como parámetro el nombre del archivo. De esta manera, si en algún programa existen más de un archivo con el mismo formato que se quieran leer, simplemente se efectúan varias llamadas a esta función. Esta función podría plantearse que guarde todos los archivos leídos en una lista. Por lo tanto, debería crear una lista vacía de forma tal que la retorne como resultado de la ejecución. Luego, el programa debería leer el contenido del archivo. Para eso se requiere, naturalmente, primero abrir el archivo por medio de una llamada a la función open, que requiere como parámetro el nombre del archivo. Como en este caso se está haciendo una lectura de un archivo de texto, el parámetro del modo es opcional. Para poder leerlo se requiere recorrer las líneas, sea con un ciclo while o con un ciclo for. Para leerlas con un ciclo while, la única operatoria simple y que no es muy rebuscada es la de crear un ciclo infinito de forma tal que el ciclo, cada vuelta, lea una línea del archivo mediante una llamada al método readline. Esta línea va a contener una cadena a medida que lee cada una de las líneas y va a contener una cadena vacía para indicar que en ese punto se acabó el archivo. Cuando el archivo se finalice, este ciclo while debe interrumpirse. Por lo tanto, apenas se lee la línea, deberíamos verificar que si la línea está vacía, y esto lo podemos resolver fácilmente aprovechando la conversión implícita a boolean. Una cadena de textos se interpreta como boolean verdadero si está vacío y como un boolean falso si está sin ningún contenido, si es una cadena vacía. Por lo tanto, preguntar if not línea equivale a decir si la línea está con una cadena vacía. En este punto, si la línea tiene una cadena vacía, podemos interrumpir el ciclo con una instrucción break. En todas las líneas que contengan algún contenido, el break no va a cortar el ciclo y va a continuar la ejecución de la vuelta. Entonces, en este punto se puede convertir la línea a un valor numérico entero de forma tal de asignar ese valor en alguna variable. Por ejemplo, una variable n por número, la cual utilizaríamos para agregar en nuestra lista resultante con una llamada a append. La conversión de la línea en un número entero, en principio se logra con una llamada a la función int, pero debemos recordar que readline, en aquellas líneas que tienen contenido, nos las devuelve incluyendo el carácter de retorno de carro. Este carácter, el barra n, nos impide la conversión, la cual va a fallar con la función int. Razonablemente debemos eliminar ese carácter de alguna manera antes de llamar a la función. La forma más simple de eliminar el último carácter de una cadena es mediante una operación de rebanadas, en donde recortemos pidiendo todos los caracteres desde el principio hasta el final, pero al final eliminando el último. Por lo tanto es cortando hasta el final de -1. De esta manera, el rebanado nos trae el mismo contenido de la línea sin incluir el último carácter, que es el retorno de carro.
y ahí la función int puede funcionar sin provocar un error. Luego de que el ciclo termine, debemos liberar el archivo mediante una llamada al método close. Y en ese punto la función puede retornar la lista. Si el archivo estuviera vacío, este ciclo while iniciaría la primera vuelta, se interrumpiría en la primera vuelta y la lista queda vacía, lo cual sería correcto. Si el archivo está vacío, que devuelva una lista que tenga 0 elementos. Para verificar que esta función efectivamente logra leer el archivo, vamos a probarlo mediante una llamada a la misma. En este caso, dado que el archivo números.txt está en la misma carpeta que nuestro programa, podemos indicar el nombre sin indicar el camino o la carpeta donde lo tienen que buscar. Y para verificar si lo leyó, vamos a imprimir el contenido de esta lista. Si al ejecutarlo nos muestra los mismos archivos, los mismos números que contiene el archivo, en este caso debe empezar en 3, 56, 8 y terminar en -5, en ese caso significaría que pudo leerlo correctamente el archivo. Para ello vamos a llamar desde una terminal al intérprete de Python con el nombre de nuestro archivo. Al ejecutar vemos que muestra efectivamente los números que el archivo contiene. 3, 56, 8 y termina en 3 y 5. De esta manera ya disponemos de una función que lee cualquier archivo que contenga un número entero en cada una de sus líneas.